Nos preguntaríamos por qué después del judaísmo viene el budismo tibetano. Lo lógico es que venga el budismo tibetano prácticamente del siglo VII de esta era en adelante, ¿verdad? Pero lo pusimos por lo siguiente. En primer lugar, la religión que había en el Tíbet antes de este siglo VII se llamaba la religión Bon, que está ahí lo podemos leer, la religión Bon. Pero esta religión realmente se dedicaba nada más a ciertos, sobre todo, danzas religiosas, ¿sí? Y un secretismo tremendo, porque por más que busquemos quién hizo la religión Bon, sí nos dicen por ahí alguien, ¿verdad? Pero no sabemos el tiempo, ni lo que hacía, ni nada. Lo que sí realmente el budismo tibetano, también llamado budismo Vajrayana, que es un tantra definitivamente, y por eso lo he escogido como después del judaísmo, porque a partir de este personaje gurú indio que está mencionado ahí como Padmasambhava. Padmasambhava tiene una historia tipo leyenda muy difícil que ahí está escrita, no la vamos a comentar, mejor vámonos directamente a la parte mística, ¿no? Pero lo que sí quiero decirles es que esta persona estuvo en Egipto. Bueno, viene la historia, mejor la inicio de esta manera. Siendo un gurú hindú en la parte norte de la India, recuerden que Nepal, hoy Nepal y la India era un solo país, era la India. Nepal tuvo su independencia en su momento, pero en aquellos momentos, en el siglo VII de esta era, Padmasambhava era un gurú indio y de alguna manera se inició en el budismo, obviamente. Recuerden que Buda estuvo cerca de 450, 480, tal vez 500 años antes de Jesús. Por cierto, las fechas no pueden coincidir a los historiadores, ¿no? Respecto a Buda. Son fechas muy diferentes, lógicamente en su nacimiento y su muerte, ¿no? Pero vivió cerca de 80 años, Buda. Pero Padmasambhava, siendo un gurú hindú, estoy hablando del hinduismo, ¿verdad? Pero muy versado en el budismo, se va a Egipto. ¿Verdad? No se sabe el año, ni la edad, ni qué tiempo estuvo allá, pero sí dicen algunos historiadores que al regresar a esta parte norte que hoy es Nepal, propuso hacerle un cambio al budismo, ahora sí, al budismo convencional, al del Buda, o sea, el Siddhartha Gautama. Evidentemente, pues sí, hubo diferencias, ¿no? Y estas diferencias generaron un celo, ¿verdad? Y también una bipartición de consideraciones. ¿Por qué? Porque el budismo del Siddhartha Gautama, pues tiene, hagan de cuenta, una tesis, eso sí, totalmente iluminativa, con sus 4 principios, etcétera, etcétera. Eso está muy bien hecha su historia, vamos a decirle que toda su diatriba filosófica y teúrgica ya está bien hecha, ¿no? Nada más que nosotros aquí en Busca de lo Sagrado no quisiera ahondar en lo que se llama religiones lunares, porque mi intención es hablar de las solares nada más, porque tienen que ver con la palingenesia, con el segundo nacimiento y con los egipcios. Los egipcios es solar, sin duda, y todo lo que haya derivado del egipcio, o sea, de la religión egipcia, siempre y cuando sea solar, es lo que estamos haciendo nosotros en este viaje a través del tiempo y del espacio y de estas secciones de En Busca de lo Sagrado, encontrar después de Egipto todas las religiones solares que se derivan de ellas, y yo considero que el Vajrayana tiene que ver, sin duda, tiene que ver con Egipto y con la palingenesia. Pero vamos a avanzar, porque yo estoy seguro que muchos historiadores del budismo tibetano pues, no van a estar de acuerdo, y lo sé de antemano, ¿no? Porque para ellos es lunar, es iluminativo, no hay dioses, cosa que es cierto, ¿eh? No hay dioses, etcétera, etcétera. No hay logo solar, también estamos de acuerdo, pero lo curioso que a pesar de todo eso, porque es cierto, por más que leamos todos los escritos del budismo tibetano, no hay un lobo solar, no hay una virgen, no hay vamos a llamar esa extraordinaria historia o leyenda mística de lo que es una religión solar. Pero bueno, vamos a ir avanzando para ir demostrando poco a poco, ¿verdad?, que efectivamente es una religión lunar,
Pero el libro sagrado, el Bardo Todol, que es el que va a realmente ocupar casi todo el tiempo y el espacio de aquí en Busca de lo Sagrado, vamos a demostrar que es solar. Eso es lo importante, ¿sí? Yana es el cuerpo vehicular, el cuerpo de nosotros, pero siempre y cuando entendamos que está embragado con los programas celestiales, ¿no? Entonces, cuando decimos Budi, se llama Vairayana, Vaira es el cuerpo tántrico, ¿sí? Y Mahayana es el gran cuerpo, Maha es grande, Yana es cuerpo, el gran cuerpo, ¿no? Aquí tenemos a este personaje, Padmasambhava, que es el que yo diría que de hibridar, de juntar, hibrida el budismo convencional de su época, que estaba fuerte en el norte de la India, en el sur, en el centro y sur, ¿no? O sea, estaba el hinduismo y el sijismo, estaban fuertísimos en la India, pero realmente el budismo convencional, cuando llega Padmasambhava, le da un cambio fuerte, o sea, toma definitivamente del budismo, toma esta información y empezó a expresarla. ¿Por qué creen? Pues choca con varios personajes dominantes religiosamente de hoy Nepal, del norte de la India, y entonces se ve obligado, además por invitación, evidentemente, aquí lo escribimos más abajo, por invitación de un monje tibetano, ahora sí, del Tibet, ¿verdad? Por ahí practicaban la religión Bon, ¿sí? Entonces, esta religión Bon nunca ha desaparecido, pero fue transformada por Padmasambhava. O sea, toma toda esa tradición del Mahayana o gran vehículo, como dice aquí, pero no se limita a buscar la liberación personal, sino que tiene como finalidad la liberación de todos los seres y para ello busca alcanzar el estado de Buda. Vean cómo maneja esta hibridez del budismo convencional con algo de la liberación. Y de veras que nos hemos preguntado varias veces de que hay que liberarse, obviamente, ¿no? Porque la liberación para ellos que tiene que ver con el nirvana, que se traduce como extinción, ¿verdad? Esa es parte de toda la diatriba teúrgica, vamos a llamarle, del budismo tibetano. Entonces, Padmasambhava deja 84 libros y los esconde. Es leyenda tal vez, no sabemos porque hoy no se encuentran los 84 libros, se llama Mahasiddha, ¿no? Maha es mayor, Siddha es maestro o adepto, son los grandes adeptos, ¿no? Pero 84, tomen en cuenta que es 42, y 42 es el 21 par, por 4 son 84. Ahí vamos a ir manejando desde los egipcios y los hebreos, que los acabamos de terminar, vamos a ir manejando lo que es la gematria, la numerología, y vean cómo este señor trae una numerología egipcia. Y eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Poco a poco lo vamos a ir demostrando. Entonces, continuamos y dice aquí que dentro de la leyenda de Padmasambhava, pues dice aquí que él no tuvo padre, bueno, aparentemente fue un niño abandonado y entonces este rey que dice en este párrafo, ¿verdad? Que es el Buda Amitabha, este rey encuentra cosa, insisto, difícil de entender, pero ahí va, ¿no? En un loto lo encontró un niño de 8 años, ¿verdad? Y precisamente el loto es Padma, en sánscrito, ¿sí? Padma en sánscrito es loto. Entonces, en este lago y en este lugar encuentran, por cierto, está cerca, como si de Afganistán y Pakistán, ¿no? Entonces, este rey que se llama Indra Bodhi, quien pues, no tenía hijos, pues lo adopta. Es leyenda, para mí es leyenda, porque no hay testimonios históricos, pero vamos a buscarle el trasfondo a todo esto, ¿no? Pues fíjense lo que dice aquí en continuación, ¿no? Dice, en una de las danzas sagradas, dice, en una ocasión, durante una sagrada danza realizada frente a la corte, en su delirio, Padmasambhava, dejó escapar o lanzó su tridente ritual, que le llaman en sánscrito Katabanga, matando en el acto a la esposa y al hijo nonato, o sea, está embarazada, de uno de los ministros de su padre. Esto es metafórico, o sea, encuentra bien lo que es el secreto de la gestación. Pero como no abunda mucho aquí, no está muy fuerte en la mística, vamos a ver más adelantito lo que sigue. Dice, en razón de esto, fue desterrado de la corte y residió en cementerios utilizando el estilo de un yoga tántrico. Tantra es sexo,
O sea, un Tantram Yoga es una yoga sexual, ¿no? Ahorita vamos a definir bien lo que es Tantra. Dice en lo que está aquí en rojo, tras recibir diversas enseñanzas e iniciaciones de las dakinis que residían en los cementerios, encuentra a su primera discípula y consorte, Mandarava, con la quien practicando en la cueva sagrada de Maratika, vean, chequen bien esta cueva sagrada, es el Atanor, tiene que ver con el Egipto subterráneo, bueno, hasta con la cueva de Platón, en fin, o sea, y las cuevas de los ermitaños, en fin, o sea, recuerden que cueva viene del egipcio Q, que es cuerpo sutil, y Eva es la Eva mitocondrial, o sea, toda la genética humana. Aquí, esta cueva se encuentra en Nepal. Toda la narrativa es de Nepal, ¿no? Desarrolló el poder de trascender el ciclo del nacimiento y la muerte. Aquí ya tenemos, cuando menos, un foco místico muy digno de considerar en el budismo tibetano. Tiene que ver el ciclo del nacimiento y la muerte, pero hay que leerlo en metáfora, o sea, tiene que ver con la inmortalidad o con la trascendencia. Ese es el libro sagrado, el Bardo Todol, realmente se llama el libro que tiene que ver de intermediación o transportación de este yana, o sea, este cuerpo vehicular, ¿sí? Entonces, continuamos, dice, el rey invitó a Padmasambhava al Tíbet, donde usó sus poderes tántricos para dominar a las deidades malignas que encontró por el camino, y finalmente recibió a la esposa del emperador. Ojo, aquí hay algo muy importante, por eso que no suena lógico, pero vamos a buscarle una solución metafísica, ¿no? Que se llama anagógica. Y repitiendo, y finalmente recibió a la esposa del emperador, identificada como la princesa tibetana Dakini, tiene que ver con las Dakinis de aquí arriba, o sea, con las moradoras de los cementerios. Vean lo importante. Dakini Yeshe Sogyal, como discípula y consorte. Aquí pues ya no chocó, pero va de nuevo. Esto fue en concordancia con el principio tántrico de no eliminar las fuerzas negativas, sino usarlas para reforzar el viaje hacia el despertar espiritual. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que no hay que eliminar las fuerzas sexuales, la energía sexual. Al contrario, hay que usarlo para reforzar el viaje hacia el despertar espiritual. Esto lo vamos a ir comprobando, porque esto ya es una interpretación mía. Alguien puede decir, bueno, puede haber otra interpretación, cosa que sin duda, pero hay que tomar en cuenta que las dakinis hagan de cuenta, y esto lo leemos en Dante Alighieri, ¿verdad? En su famosa Divina Comedia, cuando bajan a los infiernos y encuentran unos seres y unas mujeres también muy voluptuosas, sexualmente atrayentes, etcétera, y son de alguna manera las trampas que hay en los bajos mundos para iniciarse tántricamente en lo positivo o para quedarse sumido o así, hundido para siempre, ¿no? Eso tiene mucho que ver las dakinis, ¿no? Abran el internet, consulten las dakinis y van a ver que también tienen su historia muy bonita, ¿no? Bueno, continuando, porque realmente tenemos que irnos a la parte, evidentemente, del libro de los muertos, tuve que poner, es lógico, poner al Dalai Lama, ¿verdad? Que hoy es el actual líder de ellos, y pues aquí tenemos algo de su historia que no tiene sentido, con todo respeto, no tiene mucho sentido darle más tiempo a ello, ¿no? Pero léanlo, ahí tienen, los bajé de internet, ahí tienen los links para que puedan bajar toda la información posible, ¿no? Y aquí vean lo que es el Tantra. Dice, en el budismo tántrico, vean, esto es muy importante, ¿sí? En el budismo tántrico, los tantras inferiores, entre los armapas, que son los o externos, son gente abajo, ¿no? Abajo en el sentido de evolución, por favor, no negativa. Los principiantes en la filosofía oculta, ¿sí? Excluyen el acto sexual y efectivamente las famosas juramentos de castidad y todos esos tienen que ver con ellos al principio, o sea, guardar el sexo es muy importante en el proceso de la iluminación. Esto los cristianos lo hacen, los rabinos, los judíos también, en fin, en muchos lugares, al principio, pero vean lo que sigue. Mientras que los tantras superiores o internos
ojo, o internos, pueden incluirla. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Los que están empezando, exclúyela, pero tú ya estás en un grado superior y puedes trabajarlo, pero internamente, no externamente. Es lo que le digo, que hay que leer con mucho cuidado, y a veces decimos hasta despacio, para poder entender bien los secretos, ¿no? Este sexo permitido en los tantras superiores está condicionado, tiene que ser interno el sexo, no es externo, pues de ahí viene el tantra. Ahora, claro, el Tantram Yoga viene mucho antes de Sambhavala, mucho antes, ¿no? Pero bueno, tenemos que puntualizar para continuar con el foco o la idea, ¿no? Y dice aquí en paréntesis, y de hecho, estas tradiciones afirman que sin el acto sexual es imposible alcanzar la realización. Bueno, estamos en una condición muy difícil. Sin el acto sexual es imposible alcanzar la realización. O sea que para realizarnos tenemos que hacer el acto sexual, pero interno. Está claro, ¿eh? Digo, para no desviarnos. Está clarísimo que es interno. Eso es el Tantra Yoga. Pero recuerden que también los egipcios no lo manejaban así. Pero me adelanto o hago recuerdos que el sexo interno es la alquimia, es la palingenesia. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que aquí hay una inclusión tántrica o sexual o alquímica en un budismo tradicional. Por eso se llama budismo tibetano, pues está calificado como tibetano y como tantra, ¿sí? En el budismo, el tantrismo se conoce como la vía rápida, ¿ven? Acuérdense que el metempsicosis es la vía lenta, porque es de generación en generación en generación. Y la palingenesia o la alquimia es la vía rápida. ¿Por qué? Porque en esta vida, aunque se tarde uno más de 200, por medio de la inmortalidad, obviamente, aunque se tarde uno 200, 300 años, pero en esta vida se puede lograr, ¿sí? Como dice aquí, la vía rápida o el vehículo del resultado, o sea, depende de los procesos. Dado que en un practicante de Tantra aprende a hablar, sentir y conducirse como si ya fuera un Buda que alcanzó la iluminación. Este enfoque es radicalmente diferente al resto de los caminos de yoga. Obvio que es muy diferente. El Tantra Yoga, yo cuando estuve en Rishikesh, 240 kilómetros al norte de Delhi, es increíble que en el Ganges, en el río Ganges, de un lado había cerca de 200 ashrams hindúes, obviamente, ¿verdad? Y del otro lado había probablemente, yo no me acuerdo cuántos había en el 1983 cuando estuve allá, pero había cerca de 20, 25 gompas, o hagan de cuenta, son carpas, tibetanos, ¿no? Entonces, fíjense la gran diferencia. En la parte hindú no había mujeres. Bueno, me refiero a iniciadas, filosóficamente hablando. Digo, había mujeres que hacían el aseo, la comida, etcétera, pero no había mujeres iniciadas. En el lado ahora sí, del budismo tibetano, de los gompas, ¿verdad? Sí había mujeres hasta rapadas. Había dos tipos de colores, amarillo y anaranjado, donde les daban en el mismo color se les daba el grado. El amarillo eran los principiantes y el naranjado eran los avanzados. Pero viene lo curioso, lo que dice aquí al final. Dice, este enfoque es radicalmente diferente al resto de los caminos del yoga. O sea, no hay, ¿cómo se dice? No hay compatibilidad entre un yoga convencional y un tantra yoga. Dicho de otra manera, todos los yogas, hagan de cuenta que son iluminativos, excepto el Tantra Yoga, que es sexual. Pero también un problema que yo sí voy a anticiparlo, porque pues, soy estudiante de alquimia, historiador, etcétera, pragmático, pero me gusta mucho la historia alquímica, donde pues no hay alquimistas, no hay inmortales en el Tantra Yoga, ni en la India, ni en el budismo tibetano. A pesar de que hago un paréntesis muy importante, cuando yo estuve ya 6 meses, pues por orientación de mi maestro gurú aquí en México, Rashid Vihari Yochi, voy yo a Srinagar, allá lo que se llama Kashmir, y cerca de 400 kilómetros hacia los Himalayas hay un lugar que todavía existe, lo pueden ver en el mapa, se llama en inglés, y así está escrito en el mapa, Little Tibet, o sea, el pequeño Tibet. Pero también vale la pena que les diga, no tiene que ver con el Dalai Lama. Lo obedecen, no, pero no están en obediencia directa administrativa, nada más respetuosa, ¿no? Porque el Dalai Lama ahorita está en Dharamsala,
de 1950, desde el 48, ¿no? Pero en el 50, cuando China invade el Tíbet, mata a muchos monjes, etcétera, logró el Dalai Lama salvarse, o sea, se fuga, y la India les dio acogida y les dio un pedazo muy grande ahí, se llama Dharamsala, está más lejos entre Rishikesh hacia Srinagar, no me acuerdo, son como otros 600 kilómetros, está un poquito lejos. Hermoso lugar, lleno de árboles, bosques, muy bonito. Ahí está en Dharamsala, está actualmente el Dalai Lama y sus 120,000 tibetanos que lógicamente hablando de esa, tanto como raza como religión, ¿sí? Tiene una asiduidad turística increíble, ¿eh? Bueno, pues el Dalai Lama, ¿no? Bueno, me regreso al Little Tibet. Little Tibet, 4.200 metros sobre el nivel del mar, ya sabrán el frío que hace ahí. Aunque yo estuve en época de verano, que ayudó mucho, resulta que ahí varios gompas, insisto, es como si fuera un templo tibetano, pero son carpas, ¿no? Ellos no tienen adobe, piedras y esas cosas, excepto cosas pequeñas, ¿no? Pero lo que se llaman así los templos eran carpas. Increíble ahí, hermanos, increíble lo que había ahí. Me costó tiempo que me recibieran, pero es un detalle muy particular. Realmente soy recibido, vamos a llamarlo así, por un segundo de líder, ¿verdad? Porque el líder no va a recibir a cualquiera, obviamente. Yo iba de desconocido. Entonces, tardé 6 días en entrar, pero ya entrado, pues ya me di cuenta de algo increíble. Desde afuera, donde yo estaba esperando la anuencia, desde afuera se veía entrar mujeres, pues inclusive muy pocas europeas, muy poquitas, pero la mayor parte pues eran posiblemente tibetanos, posiblemente hindúes o nepaleses actualmente, etcétera, ¿no? Pero vamos a llamarle de esa región, ¿no? Rapadas todas, o sea, todas rapadas. Allá el pelo largo no existe en la mujer. Me refiero a los gompas, ¿eh? No en el pueblo, en los gompas. Entonces, porque se supone que son iniciadas, ese es el crédito visible que se les da, ¿no? ¿Pero qué creen? Ya para hacerlo corto, para ya entrar al libro de los muertos, ¿qué creen? Que bueno, es decir, estos señores, estos grupos, increíble, trabajan la alquimia, porque la pregunté, porque la investigué, no me la dijeron claramente, obviamente, pero dice, usamos un tantra, ¿verdad?, muy diferente o singular del tantra yoga hindú. Eso sí, chocan un poquito con el tantra hindú, porque el tantra hindú, ¿verdad?, es sexual, evidentemente, pero el manejo de energías, sin penetración fálica, sin excitarse. Bueno, sí hay excitación, obviamente. Quise decir, sin introducción fálica y sin tocarse las parejas, ¿no?, básicamente, ¿no? Entonces, me decían aquí, esta persona me informaba, tengo una atención muy bonita, muy, como se dice, muy particular, porque me identifiqué que venía de México, etcétera, etcétera. Entonces, me dice que era un tantra muy singular, muy diferente al tantra hindú. Y yo, pues como estaba versado de alquimia ya, entonces yo le decía, oye, ¿tiene que ver con la alquimia? Dijo, muy similar a la alquimia. Dice, nada más que aquí no podemos manejar ese nombre. Le dije, bueno, pueden manejar palingenesia. Dijo, no, es que no sé qué es palingenesia, ¿no? Todo en inglés burdo, pero se entendía más o menos bien, ¿no? Entonces ya le expliqué un poquito, dijo, bueno, más o menos similar. Dice, pero tenemos prohibido tocar a la mujer. Eso es muy importante, ¿eh? Porque en la alquimia no se toca a la mujer. O sea, no es necesario tocar a la mujer. Bien. La cosa es que ya después me hicieron el favor de ver al líder posiblemente a 20 metros. Pues mira, ese es nuestro líder, pero no te puede recibir. No recibe a nadie. Pues ya nomás ahí lo vi y todo. Ya me regresé a Srinagar, allá a Kashmir. Sí, Srinagar es la capital de Kashmir, ¿eh? Que por cierto ahí pregunté, no a muchos, que si sabían algo de que Jesús el Cristo había muerto ahí en Kashmir. No, pues, con todo respeto, ni lo conocía. O sea, ¿quién es Jesús? Es el Cristo y todo. Y dos que tres sí tenían información cristiana y todo. No, pero negado totalmente, ¿no? No quiere decir que no haya muerto ahí, porque para mí no existió. Ya veremos cuando lleguemos al Cristo, ¿no? Bien. Esto es un preámbulo, hermanos, de que Padmasambhava, si estuvo en Egipto, porque hay testimonios, y además cuando regresa hace un embrague muy, filosóficamente hablando, muy singular del budismo tradicional del momento. Estamos hablando prácticamente
1000 años, no, 1200 años después de, 1200 años después de Buda. O sea, vamos a darle 500 a Buda, más 600 y tanto, pues casi 1100 y tantos años, 1200 después del Buda, pero hacen como si fuera una simbiosis, una mezcla entre el budismo tradicional y vamos a llamarle la filosofía egipcia que traía de lo que se llama el nuevo nacimiento. Recuerden que nosotros ya hicimos Egipto, o sea, el segundo nacimiento, o el renacimiento, el nacer de nuevo, que está muy claro en el libro de los muertos de Egipto, igualmente en el Pimandro, ya se los dijimos así textualmente. Entonces él trajo estas ideas y las mezcla. Pero en ese momento, para Padmasambhava, estamos hablando cerca de 650 años de esta era, estaba la religión Bon, pues que se dedicaba más bien a danzas, sí a religiones y todo. No, ellos no tienen dioses, ni a la fecha, ni actualmente, ¿verdad? Pero sí tienen deidades, se les llaman locas, que viene del sánscrito, que significa cielos, son niveles, ¿verdad? Pero bueno, muy al margen. Vamos a entrar al libro tibetano de los muertos porque la intención de En busca de lo sagrado es demostrar que estos libros sagrados ya hicimos Egipto, ya hicimos Sumeria, ya hicimos judaísmo, hoy estamos con el Tíbet y van a ver que son similares, traen la misma fuente, las mismas esencias, etcétera, pero adaptadas a inclusive genética y regionalmente a las circunstancias del momento. Entonces, tenemos aquí se llama Bardo Todol, que de hecho se traduce el libro de la transición, ¿sí? Pero ya de una manera más convencional, es el libro tibetano de los muertos. Esta transición o esta liberación, como dice aquí, dice la gran liberación por el entendimiento durante el estado que sigue a la muerte. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Porque para entender este libro se requiere advertencias filosóficas. Aquí el estilo que hizo Padmasambhava es que es una narrativa de cómo trascender al mundo, vamos a llamarle, de la inmortalidad, y lo vamos a demostrar, está escrito en el libro, no crean que es una interpretación mía, no, está escrito en el libro. Vamos a demostrar que es un estado de inmortalidad previo. Eso sí, previo, y ya lo hemos dicho demasiadas veces en nuestros cursos y en otros lugares, previo a una iluminación. Por lo tanto, advirtiendo esto, la iluminación permite una liberación de engaños, una liberación de sufrimientos, una liberación de muchas cosas. Te liberas, quedas prácticamente, te aíslas en tu mundo interno, ¿verdad? Esto dije previo, porque hay que entender bien lo que es una liberación. Y después, ahora sí, inmediatamente después, viene lo que es el Bardo Todol. Cómo transitar de un estado físico convencional a un estado de la inmortalidad por medio de la transición. Por eso se le llama estado intermedio. Como que se queda uno en medio, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Vean, fíjense cómo vamos a leerlo textualmente. Dice, en lo que está contenida la confrontación con la realidad en el estado intermedio. O sea, en un estado intermedio se enfrenta uno a la realidad. A eso le llamamos meditación trascendental. Yo diría que hay dos tipos de meditaciones, la no trascendental y la trascendental. En la no trascendental, que prácticamente todos los yogas, muy hermosa, se ve la configuración celestial. Bueno, es un glamour metafísico increíble, hermosísimo, pero la persona se queda aquí, en el plano físico, envejece y muere, lo queman, porque normalmente los queman, los incineran o los entierran, no importa, o se los dan a los buitres, como son los tibetanos. Los tibetanos ya últimamente los están quemando, pero antiguamente se los daban a los buitres. Entendiendo, tiene que ver con Horus, entendiendo, es el halcón, ¿no? Entendiendo que cuando el buitre come el cuerpo mortal, ya muerto, quise decir, vuela a los aires, que tiene que ver con Raja, el espíritu, ya lo vimos en el hebraísmo, o sea, o Zeus, el águila, en fin, o sea, todo eso va conjuntando, pero son entendimientos filosóficos. Se supone que los buitres, al volar en las grandes alturas, están llevando el alma del muerto,
Yo estoy seguro que no es cierto para mi filosofía, pero vamos a hablar la metáfora, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? La tradición, ¿no? Que se lleva el alma de los muertos y la suelta allá arriba, ¿verdad? Y entonces tiene un dominio sobre los demás, sobre la humanidad. Se oye bonito, por cierto, pero consta que es una tradición entre ellos, ¿no? Bien, entonces dice aquí, ¿qué es lo que causa esta liberación por el entendimiento? La profunda doctrina de la emancipación de lo consciente en virtud de la meditación a propósito de las divinidades tranquilas y de las furiosas. ¿Cuáles son las divinidades tranquilas? Hagan de cuenta las partes divinas positivas. ¿Y cuáles son las furiosas? Pues las negativas. No es que haya dioses negativos o furiosos, como aparentemente nos lo quieren dar a entender aquí. No, son códigos. Tenemos códigos, inclusive hay códigos animales tranquilos y códigos animales intranquilos o furiosos. Y eso lo vemos en los mismos animales. Hay animales tranquilos y hay animales furiosos, ¿sí? Pero también hay plantas tranquilas y hay plantas, el reino vegetal, y plantas furiosas. En fin, o sea, aquí ya nos están dando a entender que estas dos partes de nuestro yana, que es nuestro vehículo, el ruaj, que le llaman, la carroza, que le llaman los hebreos, que es el cuerpo físico del ser humano, es el que lleva este tipo de códigos, ¿no? En este contexto, vamos a ver este tipo de obediencias, ¿no? Dice, al divino cuerpo de la verdad. Entonces tenemos dos cuerpos, uno que es verdad y otro que no es verdad. No es que sea mentira. Al decir que no es verdad, se refiere al cuerpo mineral, vegetal, animal, homínido hasta el cromañón. Ese no es verdad. En cambio, el hombre moderno, como ya tenemos un programa divino, ese es el cuerpo de verdad. Síganme, por favor. No lo acepten así a ciegas, sino guárdenlo como un ensayo de que es correcto, ya al final ustedes pueden tomarse la libertad de decir no, sí, etc. Bien, pero dice, al divino cuerpo de la verdad, a lo incomprensible. Pues es que no se le comprende, porque a veces le decimos a un ser humano, tú dentro de ti está el Cristo, está el logo solar, está Dios. Bueno, se oye bonito y a veces qué bonito, sí, pero ¿está consciente? ¿Verdad que no? Y vean lo que hice aquí después de la coma, la luz sin límites. Este es el programa que nos dieron los hijos de los dioses, que nos va a permitir la iluminación, la inmortalidad, la resurrección y la ascensión hacia los progenitores. Fíjense, en este renglón todo lo que hay. Al divino cuerpo del don perfecto que es el loto, las divinidades de la paz y las divinidades de la cólera. Ahora viene el problema, ¿por qué el loto? El loto es de alguna manera el símbolo de la figura, es como la cruz. En el cristianismo la cruz es el símbolo de la cristiandad, el loto aquí es el símbolo del budismo tibetano, o sea, de la inmortalidad para mí, nomás que no es así, no está escrito, lo agregué yo, ¿no? Pero ese es el loto. ¿Pero por qué? ¿Qué es un loto? Es una planta aquea, o sea, realmente nace en el agua y hace una flor en el agua, pero desde que empezamos en busca de lo sagrado, les he invitado a interpretar el agua como mente universal. El agua, vamos a llamarla en términos generales, desde el punto de vista religioso, pues es la mente universal, ¿sí? Entonces, nacer de un loto, ya que este niño de 8 años ya terminó el samsara, que tiene 8 rayos, son los 8 años de Padmasambhava, entonces ya es un iluminado. Eso es casi lo concluyente, ¿verdad? Es el don perfecto que es el loto. Las divinidades de la paz. ¿Qué es la paz? Encontrar el camino de la resurrección y ascensión. Y las divinidades de la cólera, dominar los infiernos. Todo va bien. Vean cómo tiene una analogía impresionante, pero es lógico, no puede haber dos verdades. Y hay una verdad que se estila escribirla y expresarla y además usufructuarla de diferentes maneras. Sí, eso sí es cierto. Sí, porque todas las religiones solares tienen la misma esencia, pero por alguna razón de tiempo o de etcétera, está escrita con diferentes términos, está expresada, instruida también con diferentes términos y lograda de una sola manera. Eso sí, que todas las religiones solares buscan la iluminación, la inmortalidad, la resurrección y la ascensión. Eso es lo concluyente. Esto es el enfoque de la pirámide o del obelisco también, ¿no? Bien, en la tercera, a Padmasambhava, encarnación del loto,
figurativo, por supuesto, protector de todos los seres conscientes, protector de todos los seres conscientes. O sea, no va a proteger a los inconscientes, ¿sí, no? Suena paradójico y tal vez hasta irónico, ¿verdad? Pero bueno, pues es obvio, ¿no? Todos los que tienen este grado de iluminación, pues ya, pues obviamente tenemos ya una protección singular. A los gurús de los tres cuerpos, a todo ello se debe obediencia. ¿Cuáles tres cuerpos? Va de nuevo, tenemos que irnos al Egipto, al hebreo, también al acadio. Pero los tres cuerpos son este que tenemos todos ustedes y yo, toda la humanidad. Este es el primer cuerpo. El segundo es el inmediato superior, como se le quiera llamar, pero nosotros le llamamos angélico, pues para darle un nombre, o sea, como dice, una actitud nominativa, ¿no? Angélico. Y el que sigue arcangélico, y ya, son las tres Pascuas que hemos mencionado bastantes veces en busca de lo sagrado, ¿sí? Estos tres Pascuas, estos tres cuerpos, eso es todo. O sea, todo esto tiene que ver, es resolver la diatriba de estos tres cuerpos. Esta parte de introducción es iluminativa porque nos va a ayudar mucho a entender, todavía no entramos al libro, pero son como unas preliminares, ¿no? Vean lo que dice. Esta gran doctrina de la liberación por el entendimiento, aclaro, si no se entiende, no hay liberación. Y ahí es donde, imagínense cuántas religiones hay ahorita, cuántos modelos iniciáticos hay ahorita, cuántas sectas. Hay mucho más sectas, posiblemente 100 a 1 contra las religiones, o más tal vez, ¿no? Hay. ¿Por qué hay tantas? Pues porque no ha logrado el ser humano homologar y sintetizar todo ese bagaje histórico religioso en un solo modelo iniciático. No hay, todavía no, hasta la fecha no hay. Porque alguien va a decir, mi religión es la verdadera, pero esto lo vamos a escuchar en todas las religiones, en todos los modelos iniciáticos y en todas las sectas. O sea, no hay un modelo iniciático concluyente, no lo hay. Hay muchos, pero no son concluyentes, no concluyen, porque no se logran los objetivos, ¿no? Pero si entendemos, por eso es el trabajo de algunos de nosotros en busca de lo sagrado, si entendemos que los egipcios, los sumerios, los hebreos, hoy los tibetanos, en el paquete que sigue, los cristianos, y lo que sigue, porque tenemos que llegar a América también, con los incas y con los mayas, tenemos que llegar, estamos forzados, son solares, ¿sí? Van a ver que es una especie de una consonancia impresionante de lo mismo, pero expresado en diferente manera. Porque lógicamente el que trae el liderazgo de la instrucción, pues le da sus términos, vamos a llamarle endémicos. Endémicos es del lugar, ¿no? Por ejemplo, un maya, ¿qué hizo? Pues darle nombres y lugares de la región, no de Egipto, ni de Sumeria, ni de otros lugares, ¿no? Pero igualmente Padma Zambada, aprovechando, ¿no? Fue a Egipto, regresa a la India, tuvo problemas, se va al Tíbet y ahí solo. Ahora sí, ahí hizo lo suyo, ¿no? Y le fue muy bien, porque hasta la fecha, el budismo tibetano de Padma Zambada es el que está usando el Dalai Lama y algunas sectas religiosas. Ojo, el budismo asiático, me refiero al de la China, al del Japón, al de Tailandia y todas esas regiones asiáticas, no son tántricas, no son tántricas, son, vamos a llamar ahorita, es budismo, ahora sí, del Buda Siddhartha Gautama, con diferentes variabilidades, obviamente, ¿no? Pero no es tantra, no es sexual, conviene ya aclararlo desde cuanto antes, ¿no? Bien, continuamos. Dice que esta gran doctrina de la liberación por el entendimiento que da la libertad espiritual a los adeptos de espíritu corriente, mientras están en el estado intermedio. Somos nosotros. Nosotros somos de espíritu corriente, estamos en un plano intermedio, ¿ya? Entonces tenemos oportunidad de liberarnos, ¿no? Consta de 3 divisiones, los preliminares, el motivo y la conclusión. Pues sí, obvio, ¿no? O sea, de dónde venimos, que son los preliminares, cuál es nuestra estructura, el motivo que nos mueve a estar aquí, o sea, ¿qué tengo que hacer hoy? O sea, ¿de dónde vengo? Aquí estoy. ¿Verdad? Y conclusión, ¿a dónde debo ir? Esto es una diatriba muy singular en muchos lugares, ¿no? O sea, el pasado, el presente y el futuro, pero aquí es filosóficamente hablando. Como dice aquí, primeramente, pues, los preliminares, esto es,
los libros guías que sirven para la emancipación de los seres y que tras bien estudiados, solo una práctica asidua y correcta ayudará a asimilar. Es amenazante, ¿no? Solo una práctica asidua y correcta ayudará a asimilar. Ayudará. O sea, es complicado. Por eso, muy pocas personas han logrado estos niveles de evolución. Muy pocas. Porque el entendimiento mal instruido nunca prospera. Nunca. Y la instrucción es clave. Si las religiones no instruyen, los sacerdotes no instruyen, más bien regañan. Digo, hacen citas, obviamente. Su instrucción, vamos a llamarle, no es mala, pero es muy pobre en el sentido de calidad y cantidad. ¿Sí? En cambio, si los sacerdotes con toda su hueste clerical, me refiero a obispos, cardenales, etcétera, se dedicaron realmente a enseñar el segundo nacimiento que dice Juan 3 para llegar al Padre, imagínense, le podrían ahorrar muchos años o hasta generaciones a la humanidad, pero no quieren. Usan el tiempo, usan sus espacios de una manera diferente. Es una crítica filosófica, por favor, no se entienda diferente, ¿no? Pero vean, la transferencia del principio consciente. ¿Cuál es el principio consciente? La información divina, el cuerpo divino, la estructura divina que tenemos. Hay que transferirla. ¿Hacia dónde? Nosotros que estamos aquí en México y en América, pues tengo que hablar del cristianismo para darme a explicar más rápido. Así como Jesús implota su cuerpo, lo desaparece, lo destruye, que nunca lo van a encontrar, pero su espíritu trasciende. Ese es el principio consciente, porque el principio inconsciente es la parte animal de nosotros, pero el principio consciente es la parte divina de nosotros. Hay que transferirla, lo que se llama resurrección y ascensión. Hay que transferirla ¿a dónde? Pues de donde vino. Si vino de allá de arriba, vino del Padre, llámese del paraíso ahorita, del Garden, bueno, pues de ahí hay que regresarla, ¿no? Pero no es fácil, porque muchos, de una manera halagüeña, placentera, pero muy engañosa y tramposa, dice, ay, Dios dirá, si yo me estoy portando bien, Dios me va a llevar a su lado, a su diestra, al paraíso, pero eso no es cierto, porque ni a los sacerdotes, ni a los papas hay constancia que hayan llegado al Padre Celestial. Eso hay que hablarlo así, con respeto, pero, o sea, brusco, pero contundente, ¿no? O sea, oye, tenemos pruebas de que alguien ya llegó al Padre Celestial, ¿verdad? Continuando. Mediante los libros guías, recuerden que tenemos 3 libros en el Bardo Tol, bueno, son 6 en total. Son 6 bardos, más bien. Pues se le puede llamar libros, ¿eh? Seguramente los espíritus elevados quedarán liberados. Obvio, no, los espíritus elevados se refieren a los espíritus divinos. Esos van a quedar liberados, porque los de abajo, los espíritus, vamos a llamarle animales, vegetales, homínidos, porque todavía tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos un programa homínido todavía. Venimos del Cromañón, del Neandertal, del Pitecántropo, en fin, del Australopiteco, etcétera. Todavía tenemos sus códigos. Esos son los espíritus malignos, que así se le llama para diferenciar su polaridad, más que su maldad, su polaridad. Los espíritus malignos son del Cromañón para atrás, los espíritus benignos o elevados son del hombre moderno en adelante. Vamos a liberar, lógicamente, los elevados, son los únicos que se pueden liberar, evidentemente, ¿no? Entonces, la lectura de este Todol dice, si la transferencia ha sido efectivamente realizada, no es necesario leer este Todol, es obvio. Si tú ya lograste tu inmortalidad, pues ya no te sirve, es decir, ya no se requiere, no es que no te sirva, ya no se te requiere ni el Bardo Todol, ni el libro de los muertos, ni la Biblia, nada, ya no tiene caso porque ya realizaste lo que estos libros sagrados pretenden decirnos, ¿sí? Ellos en una manera metafórica, curiosamente, todos en manera metafórica nos dicen cómo trascender, qué es la transferencia, cómo trascender, pero no hay una instrucción clara, ¿verdad? ¿Y por qué está en metáfora? Porque la humanidad tiene que madurar. Para madurar no se nos va a decir en una página, o tal vez en un renglón, o tal vez en un párrafo, o tal vez en un libro, o en una biblioteca, cómo trascender de una manera rápida y fácil. No, tenemos que buscar, como si fuéramos un gambusino,
de la filosofía trascendental. Tenemos que buscar y encontrar cómo trascender. Eso se le llama maduración. La humanidad tiene que madurar. Hoy está verde. No es que estemos mal, no estamos mal, ni estamos equivocados. Simplemente estamos en un proceso de maduración. Hagan de cuenta un huerto de frutas, ¿sí? Donde unas tienen un tipo de epidemias, bueno, quise decir de invasiones de hierba mala o de animales de este tipo, del otro, ¿verdad? Pero todos estamos en el huerto, todos estamos creciendo y el fruto es el resultado del propósito. Igualmente aquí, así está la humanidad, ¿sí? Haciendo cosas buenas, cosas malas, etcétera, avanzando, evolucionando. Hay caminos correctivos, hay caminos totalmente contrarios a lo correctivo, o sea, defectuosos, y se toman, porque hay humanos que toman los caminos defectuosos, también, pero ¿cuántos? Muchos. Y de los caminos de iluminación y de buen comportamiento, o sea, de la santidad, pues muy pocos. ¿Por qué? Porque es tardado y es complicado, o sea, hay que reconocerlo. Continuando. De estar el cuerpo presente en el momento en que la última expiración cesa, el lama que haya sido el gurú del muerto o un hermano de la fe que practicaba, o un amigo muy querido poniendo su boca cerca de su oreja, pero sin tocarla, leerá el gran todo. En este párrafo, vean toda la información que hay tan bonita, ¿no? De estar el cuerpo presente, o sea, la persona está presente. Esta persona está viva, ¿eh? Nada más que va de nuevo. Padma Sambhava, un iluminado, sin duda, y conociendo bien los grados de la inmortalidad, lo enfoca, o sea, estas escrituras lo enfocan como si el recién está muerta la persona y que todavía puede oír. Pues no, realmente, o sea, coincide, que claro, coincide, pero también coincide de una persona que está muerta conscientemente, me explico. O sea, está mal no tiene toda la información adecuada, ¿no? Pero hay personas, y me voy a incluir, ¿verdad? Al menos con la intención positiva, de que nos interesa mucho conocer, ¿verdad? La muerte segunda. A este se refiere. Eso está en el Apocalipsis, ¿eh? También está el libro de los muertos, en el Pimando, ¿verdad? Y con los acadios, también está ahí en Numa Rish, ya lo leímos, ¿eh? Entonces, esta muerte segunda, que no tiene dolor, ven qué interesante, ¿verdad? Este muerto, que está vivo obviamente, ¿no? Pero ya está muerto para la parte mortal, para la parte enajenante de la vida, y es un santo, digamos, ¿ya? A ese nos estamos refiriendo. Entonces, aquí la diatriba o el modelo de Padmasambhava es decirle a esta persona lo que tiene que hacer para trascender, para transfigurarse, como Jesús en el Getsemaní. Para poderse transfigurar, para poder pasar a un estado inmortal, necesita pasar por todos estos, vamos a llamarle, etapas de la evolución metafísica. Nada más que, como va a coincidir con un muerto vulgar, pues por ahí se va el 99.99% de la gente. Ni hablar, pero afortunadamente estos libros ya están al alcance de cualquiera de nosotros. Pero continuamos. Precisamente aquí vamos a pasar al libro, pero vamos a ver esta parte roja primero, la que nos va a ayudar. Dice, en primer lugar viene la confrontación con los síntomas de la muerte, que efectivamente una persona iluminada ve, precisamente ya le pierde el valor a la muerte. Ya no le da el crédito, ese crédito figurativo de dolor, pesar, llanto y tal vez extrañeza. Nada, al contrario, la ve muy alegre la muerte. O sea, ya no le tiene miedo a la muerte. Es lo que quiere decir. O sea, los síntomas de la muerte. Se sienten ya los síntomas de la muerte. Tal cual, seguimos leyendo, ¿verdad? Tal cual se producen durante los momentos de la muerte. O sea, este proceso que es metafórico, que es palingenésico, que es el segundo nacimiento, se va a sentir algo de esto, ¿sí? Enseguida, la llama viva es el programa divino, es la energía de la vida metafísica, ¿sí? La confrontación con la realidad durante el estado intermedio, el estado intermedio significa que ya no ejerce sus códigos terrenales
coloquialmente, o sea, en forma abundante. Ya está trabajando los códigos celestiales. Entonces está en una parte intermedia. Ni es mortal, ni es inmortal. Algo así, ¿eh? Para explicarme mejor, ¿no? Y finalmente, los métodos para cerrar las puertas de las matrices, cuando en el estado intermedio el muerto trata de renacer. ¿Ven? ¿Cuáles son estas matrices? Hay que cerrar estas matrices. El ejercicio de todos los códigos terrenales. Entonces, al decir matriz, tiene que ver con un embarazo. Pero, por favor, hay que llevar, este embarazo es alquímico. O sea, estas energías sexuales del Tantra, ahora sí, del Tantra, estas energías sexuales del Tantra, de él y de ella, o sea, del hombre y de la mujer, ya hay que cerrar las matrices. ¿Qué significa? Ponerlas dentro del cuerpo interno, porque esa es la clave. Es un sexo interno, ¿eh? Dentro del cuerpo interno se ponen esas esencias y que los masones le llaman santuario, ¿verdad? Entonces, ahí se pone esta información, se cierra la matriz, ese es el estado intermedio, ¿verdad? Y hay que esperar al renacimiento, o sea, palingenesia, ¿verdad? Cuando uno busca, no sé si embragar o ambiguar esta información con la palingenesia, con la alquimia, se lleva uno muy excelentes resultados, ¿sí? Vamos a empezar. La más fue preliminar y ojalá que ayude o debe ayudar a entender mejor todo esto que vamos a mencionar, ¿sí? No importa que nos lleve 2, 3 sesiones al menos, ¿eh? Pero es mejor leerlo, analizarlo, etc. Vamos, primera parte, el bardo del momento de la muerte. Instrucción sobre los síntomas de la muerte o la primera parte del Chicaí, bardo, la clara luz primordial, vista en el momento de la muerte. Esta, la clara luz primordial, vista en el momento de la muerte, es la iluminación, pero la trascendental. Digo, no sé, a veces incomodo a algunas personas por mi alto factor de repetibilidad, ¿verdad? Pero hay dos tipos de iluminación, ¿no? La oriental, que comúnmente se ve muy bonita toda la creación, pero no hay inmortalidad de por medio. Y la occidental, que no es tan exuberante y tan clara y nítida como la oriental, pero se ve los grados de la evolución palingenésica, o sea, de la alquimia, del segundo nacimiento, de todas las religiones solares, que es la que estamos siguiendo en estas ediciones en busca de lo sagrado, ¿sí? O sea, el renacimiento, pero es físico, ¿eh? Es aquí, el cuerpo vivo. Nada más que hay preliminares, hay que estar iluminados. Una persona que no está iluminada, lo digo, soy tal vez un poquito agresivo en mis paradojas, pero lo digo, una persona iluminada tiene manera de lograr la inmortalidad. Si no está iluminado, no puede. O sea, tiene que tener un cuerpo de luz. Continuando. En el momento de la primera confrontación frente a frente con la clara luz, o sea, la iluminación, durante el estado intermedio de los momentos de la muerte, cuando uno ya está consciente que la muerte física es una mentira, es un engaño, porque hay gente que le da todo el crédito emocional de la vida al cuerpo físico. Por eso le lloramos a los muertos, que todavía los llevamos al panteón, que todavía a los 20, 30, 50 años todavía les seguimos llorando, o llevando flores, etcétera, que ellos ni cuenta se dan. Sí, o sea, pero así es. O sea, porque amamos al cuerpo físico. Pero cuando un iluminado ve que el cuerpo físico es ilusión, o sea, que no es considerado más que como un automóvil. O sea, un automóvil lo cambiamos por viejo porque ya no sirve, tenemos otro automóvil. Entonces, ¿qué importa más, el automóvil o el chofer? O el auriga, que es lo mismo, bueno, el chofer o el dueño, ¿no? Pues el que lo maneja, pues el que lo maneja, que cambia carros, pues cuando lo cree necesario. Igualmente aquí, nosotros cambiamos el cuerpo cuando termina de ser funcional, pero a veces lo matamos por nuestros malos comportamientos. Pero cuando hay un buen comportamiento, ¿cómo cuesta trabajo? Hay que sacrificar muchas cosas. Pero bueno, pero afortunadamente cuando uno entra en ese nivel de entendimiento, porque es la palabra que se usa mucho que el Bardotol, cuando entendemos que la muerte física no tiene nada que ver con estas leyes divinas de la resurrección, ascensión, o bien del regreso al seno del Creador, tiene que ver esta muerte física, nada que ver, ¿sí?
Pero eso sí, hay una parte de nuestro cuerpo que es esta clara luz, así dice frente a con la clara luz, que es nuestra parte divina, esa sí va a trascender, que en el cristianismo se le llama espíritu. Cuando dice en el Gólgota Jesús, dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la clara luz, ¿no? Bien, continuando, puede ocurrir que muchos hayan escuchado las enseñanzas religiosas sin, no obstante, reconocerlas. Es lo que acabamos de decir. En las religiones se nos dice, no sé cuántas veces, todo, por ejemplo, aquí en este caso, el segundo nacimiento de Juan 3, yo no sé, en un púlpito, bueno, quiero decir, en una iglesia, ¿cuántas veces has escuchado el segundo nacimiento del capítulo 3 de Juan? Yo nunca, lo he escuchado de un sacerdote, me refiero, de un cardenal menos, ¿verdad? Porque los cardenales cuando hacen uso de la palabra son para otras cosas. Bien, pues ese es el problema, que no entramos al entendimiento, ¿no? Que es vinaj, por cierto, para los cabalistas, ¿no? Bien, ¿ya qué dice? Pues no reconocemos, a pesar que nos lo dicen varias veces, tal vez, no les reconocemos. Continuamos después de la coma. Mientras que otros que la han reconocido están, no obstante, poco familiarizados con ellas. O sea, muchos de nosotros ya reconocemos todo esto, pero todavía nos falta más reconocimiento, más entendimiento, ¿sí? Y ese es el trabajo de Busca de lo Sagrado, de SOMEFER, que es nuestra institución, la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética. ¿Qué es esto? Es una filosofía hermética. Ese es nuestro compromiso, ayudar a entender mejor las cosas. Continuamos en punto y seguido. Pero todos, cuantos hayan recibido la enseñanza práctica de los guías, enseñanza práctica, ojo, o sea, la que va a funcionar, serán, si merecen que se les aplique, o sea, si están preparados, puestos frente a frente de la cruz, de la clara luz fundamental, la que nos fundamenta con la parte divina. Esa luz fundamental es el programa Cristo, es el programa Elohim Sabaoth para los hebreos, o el Ruach Elohim en términos públicos judíos, ¿no? Continuando, y sin ningún otro estado intermedio, fíjense nada más ese, obtendrán el Dharmakaya, ojo, sin nacimiento por la vía ascendente. Este es el segundo nacimiento. ¿Por qué? Porque no es el habitual, no es el nacimiento habitual, es otro tipo de nacimiento, ¿sí? Porque este nacimiento nos lo va a dar la gran vía ascendente, o sea, resurrección. Y aquí el modo de aplicación. Lo mejor es contar, si es posible, con un gurú que dé al difunto las instrucciones directivas. O sea, un instructor, un maestro, que tenga toda la información, él es el que te va a ayudar a entrar en este estado intermedio, a que tú te encuentres más acelerado o más consciente de lo que es el estado intermedio por medio del entendimiento. Necesitas un gurú, un maestro que ya haya tenido estas experiencias. Continuando, de no poder contar con un gurú, entonces hay que llamar a un hermano de la fe. O sea, ok, no tienes un maestro, pero tienes un compañero de estudio que ha logrado buenos niveles. Pues con él ayúdate, ¿verdad? Bien, vean, punto y seguido. Si ninguna de estas personas puede venir, entonces hay que acudir a alguien capaz de leer claramente el Todol varias veces. Bueno, ok, no tienes al maestro, no quieres a un alumno del maestro, pues alguien que sepa claramente leer el Todol y que lo haya leído, dice que hay varias veces. O sea, que le haya entendido, cuando menos. Bueno, y que te lo explique, ¿no? Para que te ayude a ti a despertar o a entender, ¿no? Continuando. Esto recordará al muerto lo que había oído decir a propósito de la confrontación. Podrá reconocer la luz fundamental. Esto se le llama Yesod entre los hebreos, el secreto del fuego, la luz fundamental. Y sin duda alguna, obtener la liberación. ¿De qué no? Yesod, ¿de qué nos va a liberar? De Malhut, del plano físico, de vamos a llamarle, de este campo mortal, de estos códigos mortales. He aquí cuándo y cómo es preciso proceder. Una vez que la expiración ha cesado, ojo,
¿Qué es aspiración? Lean en el diccionario. Es expeler, exudar, hagan de cuenta, generar un cuerpo o un olor, así dice el diccionario, o un olor. Bueno, entonces aquí ya cuando tú ya empiezas a ya eliminar todo este séquito de códigos terrenales, que nos viene el reino mineral, vegetal, animal y homínido, ya, cuando ya empiezo, ya lo saqué. Soy un santo, soy un siddhi, como dicen aquí los hindúes, siddhi es maestro, ¿no? Un siddhi, o bien, como dicen los judíos, un hasid, ¿no? O un kadosh, ¿sí? Un santo, cristianamente hablando, ya aspiraste, ya sacaste todos esos olores de los códigos terrenales, estás preparado. Ya estás preparado para escuchar todo el procedimiento porque lo vas a entender. Lo puedes escuchar en cualquier momento, obviamente, pero no lo vas a entender. En cambio, cuando ya quitaste todas esas mentiras, engaños, errores de la vida, que nos han ayudado a evolucionar, que claro, no hay que aborrecerlo, no nos han ayudado, pero que hoy ya esos olores negativos ya no están en ti y entonces ya puedes empezar a trabajar esto que sigue, que se llama el camino de la inmortalidad. Ya después vendrá la resurrección y la ascensión. Entonces, cuando ya cesó la expiración, cuando ya sacas todos tus códigos terrenales, la fuerza vital, que se llama Nefesh, o Nefesh Haya, la fuerza vital, habrá caído en el centro nervioso del saber, ¿sí? ¿Cuál es el centro nervioso del saber? Pues el cerebro, ya tienes toda la información, pero vean lo que sigue. Y el conocedor experimentará la clara luz de la condición natural. Eso es natural, está dentro del cuerpo, hermano. No hay que adquirirlo, ya está, es una condición natural, ¿no? Dice, entonces la fuerza vital, que es la energía sexual, siendo proyectada en forma de corriente descendente, Kundalini, a lo largo de los nervios psíquicos, a derecha e izquierda. ¿Se acuerdan del caduceo? La columna B y la columna J. Esos dos, el I del Pingala, el simpático y parasimpático. A eso se refiere. Pero hay que descender. Hay que buscar allá abajo dónde se va a trabajar. Por eso el tantra en yoga es sexual. Bueno, la alquimia también, por supuesto. El alba del estado intermedio se levantará momentáneamente. El alba, o sea, el principio del estado intermedio se levantará momentáneamente. O sea, así empieza uno. O sea, se levanta un poquito, después se baja, pasan horas o tal vez un día, al día siguiente, otro impulso, otro intento, otro ensayo, y ahí se levanta un poquito más y ahí te vas, hasta que se va levante y levante, hasta que llega al centro del ser, o sea, el cerebro, y ya te hace un inmortal, porque el cerebro hace que la persona sea inmortal, ¿sí? O sea, el atenor, las materias primas sexuales, todo eso, son los principios, ¿ya? Pero tienen que llegar al cerebro para que el RNA se exprese y transcriba permanentemente, constantemente, transcriba el RNA sobre el DNA. Eso se llama transcripción inversa. Ese es un alquimista, ese es un inmortal. Toda su transcripción inversa es, imagínense las proteínas. A ver, rápidamente, a ver si me explico, sobre todo para los que les gusta la anatomía oculta. Una transcripción convencional, hermanos, es cuando el DNA transcribe a través del RNA produciendo proteínas y otros elementos. Esto, todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. La transcripción inversa es al revés. Es el RNA a través del DNA y la proteína es diferente. ¿Qué es proteína? Proteína, hacia donde teína, diosas, hacia las diosas. Es que teína es el cuerpo físico con su programa celestial. Esa es una teína, un teos es un andrógeno. Nosotros no somos andrógenos, somos hermafroditas. Todos somos teínos, proteínos. Bueno, entonces hay que invertir el proceso y eso se hace al cerebro bajándolo en un estado alfa, ¿verdad? Y también con este proceso de esta fuerza vital, Neshama, que se llama alma vital, y Nefesh es el alma vital. Neshama es el alma espiritual, perdón, y Nefesh el alma vital. Entonces, repitiendo para poderlo amarrar mejor, ¿no? Dice, entonces la fuerza vital siendo proyectada en forma de corriente descendente a lo largo de los nervios psíquicos, a derecha e izquierda, el alma del estado intermedio se levantará momentáneamente. Ya,
Eso es lo que hay que hacer mínimo para poder continuar en todo este proceso. Estas directivas deben ser aplicadas antes que la fuerza vital se extienda por el nervio izquierdo, luego de haber atravesado los centros nerviosos del ombligo. Habría que saber si el nervio izquierdo que se menciona aquí es el ida, el pingala, o la columna B o la J. ¿De cuál estamos hablando? No lo dice, obviamente, pero una persona que ya está instruida, ¿ya? Y voy a conceder que está en lo correcto, en el momento que lo define, pues está ayudando. Y si al definirlo está mintiendo, bueno, no está mintiendo a propósito, está mintiendo porque no está consciente, bueno, pues va a engañar a la gente, ¿no? Pues yo voy a dar mi opinión. El nervio izquierdo es el ida, la parte positiva, la columna J que viene en 1 Reyes 7-8, bien, estamos hablando de la columna J de los masones, que es donde está asentado el programa celestial del ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de llegar al plexo solar, que tiene que ver con el timo, ¿verdad? Que es Tiferet, que es el logo solar, que es el Cristo, ¿no? Todo va a ser abajo, ¿no? Hay que trabajar abajo ahí, yo creo que meses y probablemente años, hasta lograr cierto estado de transferencia, ¿no? Transferencia para transferirlo hacia arriba, ¿no? Porque el timo es como una ventana cerrada, ¿no? Recuerden que el timo es una glándula que se dice coloquialmente que los niños lo tienen abierto y ven espíritus, ven, bueno, ángeles, arcángeles, es un rollo muy bonito. Y ya después uno en los siguientes 7 años, bueno, poco a poco, se va cerrando el timo y ya desaparecen esas facultades extrasensoriales. Bueno, tiene sus leyendas, tiene sus detalles que hay que analizarlos, pero voy a lo mismo. Arriba del ombligo está el timo, que arriba del plexo solar, y es para nosotros una especie de, si no es puente, es una puerta cerrada, una ventana cerrada. Continuando, el tiempo normal necesario para este movimiento de fuerza vital dura mientras la respiración existe. O sea, mientras nosotros estemos, cuando dice respiración existe, significa que el DNA se está transcribiendo sobre el RNA. Eso hay que cambiarlo, invertirlo, como se dice vulgarmente, ¿no? Es la transcripción inversa, ¿no? Poco más o menos el tiempo necesario para hacer una comida. Una comida es una generación. El modo de aplicación es el siguiente. Cuando la respiración está a punto de acabar, es preferible que la transferencia haya sido ya hecha. Entonces, cuando uno esté todavía, al decir respiraciones, que está uno, fíjense, comiendo, respirando, escuchando, sabiendo, viendo, ¿sí? O sea, escuchando y viendo. Normalmente, así es lo que es la vida normal. Entonces, fíjense que la metáfora es muy importante entenderla. Cuando cesemos de hacer eso, de superclasificar las comidas, la forma de respiración que se llama pranayama, la forma de oler, de ver, de oír, todo eso, cuando ya las clasifiquemos, entonces la respiración, hablando metafóricamente, va cesando, ¿no? Entonces, para hacer una buena transferencia tenemos que cesar eso de una manera muy, ¿cómo se llama? Muy procesal, sobre procedimientos sabidos. Por eso les son muy importantes. Pero si ha sido ineficaz, o sea, no hemos logrado todas estas condiciones favorables, entonces habrá que pronunciar estas palabras. Oh noble hijo, aquí el nombre del iniciado en este caso. El tiempo ha llegado para ti de buscar el sendero. Tu aliento va a cesar. Tu gurú te ha colocado frente a frente a la clara luz y ahora vas a conocerla en su realidad, en el estado del bardo, en que todas las cosas son como el cielo vacío y sin nubes, y donde la inteligencia desnuda y sin manches como una vacuidad transparente, sin circunferencia ni centro. A esto se llama una iluminación total, completa, sin problemas. Todo claro. La realidad ya se ve en este estado intermedio, se ve completa, así, ufanamente completa y gloriosa. En este momento, conócete a ti mismo y permanece en tal estado. Yo a mi vez ahora te establezco en esta confrontación. O sea, como que nos estamos enfrentando a la realidad. Es lo que quiere decir. En diversos tantras se lee que este estado de desvanecimiento dura alrededor de 3 días y medio. ¿Qué son 3 días y medio?
¿Se acuerdan que esto es muy importante? 3 días y medio ya tiene que ver en el árbol de la vida, que son 3 vueltas y media. Recuerden que tiene 3 triángulos, el de arriba, que tiene que ver con la parte espiritual, el de en medio, con la parte del templo, y abajo, con la humanidad. Y Malhut, independiente, es medio, 3 y medio. Pero también, si a cada día le ponemos zodiacalmente un 12, entonces tenemos 3 por 12, 36. Y el medio, pues es 6, la mitad de 12 es 6. 36 y 6 son 42. 42 son 42 por 4, son 84 libros de Padma Sambhava. Pero también en 3 días por 12, quitando a Malhut, porque Malhut pues, no tiene luz, esos 3 días por 12 son 36. Si sumamos, hermanos, del 1 al 36, 1 más 2 más 3, etcétera, más 35 más 36, todos ellos van a sumar 666. Vean, le llaman coincidencias, yo no, eso es que esto es hecho por gente iluminada, no hay coincidencias, es un proceso, ¿no? Entonces, va a durar 3 días y medio, ¿qué significa? Hasta que terminemos todo el árbol, de estudiarlo, de comprenderlo, de desarrollarlo, de sentirlo, de usufructuarlo, etcétera, ¿no? Muchos otros tratados religiosos dicen que 4 días, o sea, los 4 mundos. Está bien, puede ser, a la humanidad le va a costar los 4 mundos, pero ya uno iniciado, uno que sabe separar de Malhut, de las 9 sefirot de la Kabbalah, ya sabe que son 3 y medio, no 4, ¿no? Durante los cuales esta puesta frente a frente con la clara luz debe ser efectuada. El modo de aplicación, hele aquí. Si el moribundo es capaz por sí mismo de reconocer los síntomas de la muerte, por sí mismo, cuando tú te das cuenta que ya todos tus códigos mortales, me refiero mineral, vegetal, animal y homínido, ya están resueltos, ya están bien diferidos por ti, entonces tú ya reconoces los síntomas de la muerte, ¿verdad? Y por lo tanto ya estás presto para continuar con el Bardo Todol, en este caso, ¿no? Dice, ha debido servirse antes de esta capacidad. O sea, tenemos que estar conscientes de dominar estos códigos, vamos a llamarle terrenales, ¿no? Continuando, de ser incapaz de ello, o sea, no podemos dominar todos los códigos terrenales, un gurú, un chilla o un hermano de la fe con que el moribundo estuviese muy unido, debería en este caso permanecer a su lado e imprimir en su espíritu síntomas de la muerte, apareciendo por su orden natural, repitiendo, antes de continuar. O sea, si no logramos ese estado de iluminación, pues tenemos que seguir con el maestro, con el alumno del maestro o con alguien que le entienda algo a esto, ¿sí? Hay que seguir. Eso se llama seguir evolucionando, pero ya más consciente, ¿no? Entonces continuamos. Ahora llega el momento en que la tierra naufraga en el agua. La tierra, recuerden que es el cuerpo físico, el agua es la mente, ¿no? O sea, nosotros estamos así, como quien dice, turbios, en el buen sentido, ¿eh? Turbios, un agua turbia. Cuando una agua está serena y translúcida, podemos ver el fondo. Si la movemos un poquito, ya no vemos el fondo, algo parecido. Una mente turbia, pues no ve el trasfondo de todo esto, ¿no? Un agua quieta, que es la meditación trascendental, sí puede ver el trasfondo, ¿no? Y dice aquí, ahora, cuando el agua naufraga en el fuego, fíjense qué interesante, ahora cuando el fuego naufraga en el aire, recuerden que el segundo nacimiento en Juan hay que nacer de agua y de espíritu. A eso se está refiriendo. Agua es iluminación y espíritu es inmortalidad, ¿sí? Mis hermanos, aquí le dejamos. En la próxima continuamos con este segundo estado transitorio, ¿verdad?, del Chikai Bardo, ¿sí? Ojalá haya sido yo explícito, porque pues, el Bardo Todol es muy difícil si no se tienen los recursos lexicológicos, filosóficos, teológicos, teúrgicos de su interpretación, ¿sí? Entonces, terminamos, ¿no?